Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. El gobierno nacional anunció hoy un recorte presupuestal de 20 billones de pesos. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, hizo el anuncio durante la convención bancaria. Ahí explicó que el ajuste obedece a los problemas de caja que enfrenta el gobierno. Bonilla también anunció ante los banqueros del país que dentro de 15 días comenzará el alza en los precios del diésel para las industrias. El funcionario también precisó que el gobierno pagará deudas de los usuarios de energía por un monto de 2,8 billones de pesos. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Se activaron las alarmas en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca por nuevos atentados terroristas. Una volqueta cargada con explosivos fue activada en inmediaciones del Comando de Policía de Popayán. 2 policías resultaron heridos. Entre tanto, en Jamundí, en el Valle del Cauca, fue activado un carro bomba frente a la subestación de policía. El ministro del Interior pide a las fuerzas militares acciones más contundentes contra los grupos armados. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Se activó desde esta noche el plan Éxodo en Colombia ante la salida masiva de viajeros por el puente festivo. Son 5.200 los policías de carreteras que estarán encargados de la seguridad vial. Se proyecta que más de 3 millones de vehículos se movilizarán durante este puente de mitad de año. Se activaron planes de prevención para evitar siniestros viales. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. La ONU incluye a Israel en la lista negra de países que causan daño a niños en zonas de conflicto. Fenómeno climático conocido como domo de calor sube las temperaturas en Estados Unidos hasta los 50 grados Celsius. Panamá revela nueva cifra récord de migrantes por el tapón del Darién. Trump anuncia que reformará el sistema judicial de Estados Unidos cuando llegue a la Casa Blanca. La Organización de Naciones Unidas agregó a Israel en la lista de estados y grupos armados que violan los derechos de los menores de edad en conflictos. Hoy se cumplen 8 meses de guerra en Gaza entre el ejército israelí y el grupo terrorista Hamás. Al menos 36.700 personas han perdido la vida. Hoy, al cumplirse 8 meses de guerra en Gaza entre Israel y Hamás, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas añadió a Israel a la lista negra, donde se incluyen a los países responsables de la muerte de niños en zonas de conflicto. Por su parte, el gobierno de Israel calificó la decisión de absurda y vergonzosa. La ONU se puso hoy en la lista negra de la historia cuando adoptó las absurdas afirmaciones de Hamás. Las fuerzas de defensa israelíes son las fuerzas armadas más mortales del mundo y ninguna decisión de tierra plana del secretario general de la ONU puede cambiar eso. Mientras que con maletas en mano y niños sobre los hombros de sus padres, cientos de civiles continúan saliendo de los campamentos de refugiados de Rafah ante los constantes ataques israelíes a lo largo de la franja de Gaza que no cesan, donde al menos 77 personas murieron y 221 resultaron heridas en las últimas 24 horas. Mientras la cifra total de víctimas mortales ascendió al menos a 36.731 desde el estallido del conflicto el 7 de octubre del 2023, donde 250 israelíes fueron secuestrados por Hamás, de los cuales 129 aún siguen en cautiverio. A su vez, cada día se pierde la esperanza de que se llegue a un acuerdo de tregua para lograr liberar a los rehenes y entregar más ayuda humanitaria a los palestinos que enfrentan hambre. Puesto que Hamás quiere un alto al fuego definitivo, Israel busca continuar con la guerra hasta erradicar al grupo miliciano. Entre tanto, el ejército de Israel, en caravana con los tanques de guerra, intentan avanzar hacia el oeste de Rafah con el fin de eliminar a Hamás y salir victoriosos de la guerra. Una ola de calor ha generado temperaturas récord en el oeste de Estados Unidos. Las autoridades registraron en varias zonas una sensación térmica superior a los 50 grados Celsius. La peligrosa ola de calor que azota al oeste de Estados Unidos, incluyendo a los estados de California, Arizona y Nevada, generó temperaturas récord en algunas regiones.
los expertos advierten de un posible empeoramiento de la situación ante el cinturón de calor. Luego de los tornados que azotaron al sur estadounidense, la ola de calor llegó como un nuevo fenómeno climático que presenta un gran desafío para la región. Primero acechó las zonas de Texas y Florida del sur al este. En los últimos días generó temperaturas que rompieron récords en California, provocando temperaturas de prevención inusual. El calor abrasador ya ha hecho estragos desde el pasado lunes. Al menos 5 personas murieron en distintas partes del país por insolación y deshidratación. Se espera que para este fin de semana las temperaturas en estas zonas de Estados Unidos no bajen de los 37 grados Celsius. El gobierno de Panamá anunció que más de 170,000 personas han cruzado el Darién durante lo que va del año. El Servicio Nacional de Migración de ese país comunicó que desde enero hasta el 6 de junio transitaron en total 174,500 personas por la selva fronteriza con Colombia. Esto es una nueva cifra récord. Agregó que solo en los 6 primeros días de este mes han cruzado 5,000 migrantes. Desde Francia, el presidente Joe Biden se disculpó con Ucrania por el retraso de la ayuda estadounidense. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ofreció disculpas públicamente por primera vez a Ucrania por un retraso de meses en el Congreso en el envío de asistencia militar de Estados Unidos, lo que permitió a Rusia ganar terreno en el campo de batalla y le comunicó a su par, Volodymyr Zelensky, una nueva ayuda por $225 millones. I've announced 6 packages of significant funding. Today I'm also signing an additional package for $225 million to help you reconstruct the electric grid. Por su parte, el presidente de Ucrania afirmó que su país aún necesita más ayuda para derrotar a Rusia y que Europa ya no es un continente de paz. Єдине, що для цього необхідно, щоб українці не залишились наодинці, щоб ми мали дієву підтримку безперервну, вчасну, достатньо далекобійну та лідерську. Y тоді ми гарантовано зробимо свою роботу. Ahora bien, por parte de Francia, el presidente Emmanuel Macron anunció el suministro de aeronaves y el entrenamiento de pilotos ucranianos en Francia a partir del próximo mes de julio. El desempleo en Estados Unidos registró un leve aumento durante el último mes, se situó en 4%. Según el informe de la Oficina de Estadísticas Laborales, el país norteamericano alcanzó este nivel por primera vez en más de 2 años. Esto sucede al tiempo que el mercado laboral del país sumó 272,000 nuevos puestos de trabajo en mayo, que fue una cifra mayor a la esperada. El expresidente y precandidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que reformará el sistema judicial del país si es reelegido. El republicano Donald Trump retomó su campaña electoral en Arizona luego del juicio penal del cual fue declarado culpable. El exmandatario en medio de su intervención dijo que si regresa a la Casa Blanca reformará el sistema judicial puesto que es corrupto. A su vez arremetió contra el presidente Joe Biden y los migrantes. In everything that he does, Joe Biden puts illegal aliens first, he puts the cartels first. He puts the open borders, these lunatics first, and he betrays the American citizens. He's betraying the American citizens. Again, I say it all the time, he's the single worst president in the history of our country. Y es que el magnate, desde que fue declarado culpable de 34 cargos, ha arremetido contra sus oponentes políticos y el sistema judicial de Estados Unidos, diciendo que el juicio fue amañado con un juez conflictivo donde no hubo ningún delito y que todo fue algo inventado. El gobierno de Argentina ordenó el cierre definitivo del Ministerio de la Mujer, luego de señalarlo de burocrático, ideológico y sin resultados. Afuera. Luego de 6 meses de haber iniciado una reestructuración del gabinete, el gobierno argentino anunció el cierre definitivo de lo que fue el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades. La noticia fue confirmada a través de un comunicado emitido por el Ministerio de Justicia, en el cual se afirmaba que el departamento encargado de la protección contra la violencia de género fue creado y utilizado por la administración anterior con fines político-partidarios para propagar e imponer una
una agenda ideológica, contratar militantes y organizar charlas y eventos. Entonces, no solo en este sentido, el gobierno aseguró que ninguna de sus acciones concluyó en la baja del índice del delito. Por el contrario, el pueblo argentino fue testigo de su sesgo ideológico en la defensa discriminatoria de las víctimas. La Organización Mundial de la Salud aclaró que el reciente fallecimiento de un paciente en un hospital de México no ocurrió como consecuencia de la gripe aviar, como se había informado inicialmente. Luego de haber confirmado la primera muerte por gripe aviar H5N2 en el mundo, la Organización Mundial de la Salud, mediante una rueda de prensa, un portavoz de la institución rectificó que el fallecimiento del hombre de 59 años en un hospital de México se dio a causas multifactoriales, al padecer otras enfermedades. La aclaración llega después de que el ministro de Salud de México enfatizó que la muerte de la persona se debió a condiciones crónicas que provocaron un shock séptico y no por el virus. Esta es una nota que hay que tomar con prudencia porque no es precisa. Este paciente diabético con problemas del riñón. Sin embargo, el portavoz de la OMS subrayó que la investigación del caso está actualmente en curso, puesto que el paciente llegó al hospital tras sufrir varios síntomas durante semanas y falleció el mismo día en que fue examinado en el centro médico. Tras ello se realizaron pruebas en las que dio positivo para el virus H5N2, gripa aviar. En medio de la devastadora guerra civil que afecta a Sudán desde abril del 2023, un reciente ataque de paramilitares en una aldea dejó más de 100 personas muertas, entre ellas 35 menores de edad y decenas de personas heridas. Este es uno de los hechos más mortíferos desde que comenzó el conflicto, que es entre el ejército sudanés y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido, lo que ha intensificado la preocupación internacional sobre la situación humanitaria en el país, donde el riesgo de hambruna va en aumento. Un grupo de científicos presentó un prototipo de piel humana bioimpresa que ayudaría a curar las heridas de manera casi que inmediata. Las personas que se recuperan de heridas o quemaduras graves podrían ser tratadas algún día con piel bioimpresa totalmente funcional. Un grupo de científicos de Francia afirmó que imprimieron muestras de piel que contienen los 6 principales tipos de células humanas, logrando formar las 3 capas presentes en el tejido normal: epidermis, dermis e hipodermis. Los trasplantes de prueba realizados en el laboratorio encontraron que la piel bioimpresa formaba vasos sanguíneos y patrones de piel, funcionando y formándose esencialmente como tejido humano normal. Otras pruebas demostraron un mejor cierre de la herida, reducción de la contracción de la piel y mayor producción de colágeno para reducir las cicatrices de forma casi instantánea. Y fue presentado un robot llamado Petra, cuya habilidad es fomentar la lectura tanto en grandes como en pequeños. Hemingway es una hermosa historia de amistad entre un viejo hombre y un gran pez. En una sociedad cada vez más digitalizada, la librería valenciana Vuelo de Palabras pretende fusionar modernidad y tradición para tratar de acercar a los más jóvenes a la lectura tradicional de libros en papel. Petra es la solución para trasladar a los niños al amor por los libros. Gracias a ti, Javier. Ha sido un verdadero placer ayudarte. Este robot ha sido la última incorporación a la plantilla y llama la atención de los más pequeños porque este tipo de tecnología suele causar curiosidad por su forma de interactuar con ellos y de ofrecerles recomendaciones. Si aún no la has leído. Este robot ofrece recomendaciones literarias a través de la inteligencia artificial y lo hace en función de la edad o de las preferencias que tenga el lector. Además, el propio robot cuenta algún chiste y baila con los niños por la librería, un artefacto tecnológico de lo más innovador para captar la atención de los menores y conseguir aumentar su afición por la lectura. Pregunta Yamil. Muy buenas noches. Mañana comienza una nueva temporada de vacaciones en todo el país que se extenderá hasta el 18 de julio. Entra en vigencia desde esta noche el llamado Plan Éxodo. Nuestra invitada de esta noche es la señora coronel
Claudia Susana Blanco, directora a nivel nacional de la Policía de Tránsito y Transporte. El plan Éxodo comienza esta misma noche. Señora Coronel, gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué medidas entran en vigencia desde hoy? Dios y Patria, buenas noches, señor Yamid. A usted muchas gracias por la invitación a este programa. Decirle a ustedes, informarle a la audiencia en general que sí, ese plan Éxodo inicia desde hoy con la participación de más de 5.100 hombres que pertenecen a la Dirección de Tránsito y Transporte, acompañado de los comandantes de departamento y metropolitana, los cuales en conjunto, de acuerdo a las instrucciones dadas por mi general William René Salamanca, nuestro director general, es acompañar a la ciudadanía, brindarles información precisa que les permita cumplir con esos desplazamientos, que realmente puedan salir de vacaciones y poder disfrutar de este país, del paisaje, que puedan viajar con sus familias. Esa es la idea y el plan Éxodo desde hoy es recomendaciones y acompañamiento permanente a la ciudadanía. 5.100 hombres, señora Coronel, ¿que harán qué cosa? Vamos a hacer actividades de prevención y control y estamos muy enfocados en la prevención, acompañando a los ciudadanos, invitándolos a mejorar su conducta en la calle, a aquel que va al frente del volante, que tengan respeto por las señales de tránsito, que no excedan la velocidad. Estamos con una campaña también de ese uso del cinturón de seguridad. La idea es salvar vidas, que no haya un muerto más en accidentes de tránsito y minimizar la accidentalidad. También haremos los diferentes controles para que las personas cumplan con todos los requerimientos para que puedan desplazarse hacia sus lugares de vacaciones. Pero entonces, coronel, ¿qué quiere decir prevención? Cuando yo digo prevención es estar de una manera anticipativa dándole indicaciones al ciudadano. Hay sectores donde sabemos que se presenta o hay diagnósticos que nos indican que hay accidentalidad en ciertos puntos. La idea es estar de forma anticipada, pidiéndole allí a través de todos los elementos que tenemos, nuestros conos, nuestras vallas informativas indicándoles que bajen la velocidad, que viene una curva, por ejemplo, que este sector está teniendo situaciones especiales por la ola invernal, lo cual indica que tiene que estar atento en la vía. Otra situación, tenemos conductores, por ejemplo, que se cansan por las horas de conducción, entonces estamos diciéndoles hagan una pausa activa, bájense un momento y vamos a tener unas áreas donde estas personas se van a poder bajar, estirarse, tomarse un café, hacer algunos ejercicios que les permitan nuevamente retomar su ruta sin ningún tipo de cansancio. La idea es garantizar que puedan llegar a sus sitios vacacionales y a disfrutar realmente en familia este periodo de descanso. ¿Y habrá retenes en todas las carreteras? Sí, señor, vamos a hacer unos puestos de prevención y control. Tenemos 110 áreas determinadas, que es donde está diagnosticado, tenemos algunos incrementos en la accidentalidad, en la siniestralidad. Esto lo hemos hecho en forma coordinada a través del señor ministro de Transporte y las demás agencias de prevención, Invías, la ANI, con el fin de que todos estemos allí pendientes y atentos para buscar esa reducción en la siniestralidad. Mire, señora Coronel, ha habido casos, desgraciadamente, en que un conductor no hace caso a la señal de pare de un control y le disparan. ¿Eso es posible? Eso ocurrió, ¿no? Eso ocurrió. Y debido a esos hechos lamentables se genera la doctrina, la capacitación a nuestros hombres y mujeres en la vía. Esto no se puede volver a presentar, no debe presentarse, no. ¿No pueden disparar? No, señor, para eso trazamos unas estrategias en conjunto con comandantes de departamentos. Si esta persona no se detuvo en este sitio donde se le hizo la señal, más adelante realizaremos un plan, puede ser un plan candado que nos permita que más adelante sea detenido y le hagamos ese control correspondiente, pero no se puede presentar ningún procedimiento de ese tipo en la calle. ¿Es posible, señora Coronel, que haya retenes hechizos que no son de verdad hechizos, que son de verdad retenes, sino que pretenden serlo para asaltar y robar? De hecho, hemos visto cómo se han presentado casos donde las personas inescrupulosas, delincuentes, utilizan estos uniformes
Entonces la idea es que donde esté un puesto de prevención, este va a estar bien planteado, con todas las características, con la señalización correspondiente, la identificación del policía, el nombre, su placa, y la persona va a estar en la capacidad de entender que este es un puesto real. La verdad, estamos activando todas las formas de comunicación para que la gente sepa dónde estamos, qué estamos haciendo, y realmente vamos a estar muy atentos con la policía judicial, con inteligencia, para detectar cualquier anomalía que se pueda presentar en las vías. Una de las violaciones que con más frecuencia ocurren en los viajeros es que a veces el conductor acaba de tomarse un trago. ¿Qué pasa cuando eso es descubierto? En el momento en que se hace el procedimiento y detectamos que esta persona tuvo consumo de bebidas alicorantes, el procedimiento es inicialmente a través de un tamizaje. ¿Es qué? Un tamizaje. Es una medida básica que se hace a través de un elemento que tiene la Policía Nacional. ¿Qué? Este sopla, ese que vemos en la calle. Aparece un vino. Sí, sí, señor, una cerveza. Puede aparecer, sí, señor. Digamos, esos son como unos rasgos que uno ve. Y si esto que vemos en carretera es un indicio que determine que esta persona estaba consumiendo bebidas, se hace el procedimiento, se traslada a donde corresponda para que se tomen ya, digamos, esas pruebas que nos den una evidencia y un resultado de que esta persona estaba consumiendo. Pero inmediatamente se hace la inmovilización del vehículo, se retira este conductor de allí, y la verdad, y aprovecho este buen momento para insistir, definitivamente el alcohol no va con la gasolina, no podemos permitir que sigan haciendo estas prácticas que lo que hacen es dañar familias, acabar hogares, destruir y dejar gente lesionada. Incluso le estamos pidiendo a veces a los niños, a los hijos que van al lado, no es responsabilidad de ellos, pero que nos ayuden a generarle eso al papá. Oye, papá, estás tomando, papá, vamos en vía, papá, por favor, a las esposas que le exijan, a los esposos. Es decir, entre todos, esto es una corresponsabilidad entre todos. No vamos a subirnos a un vehículo cuyo conductor sabemos que está tomando. Hasta luego, no nos vamos a subir. ¿Qué es lo que usted llama, señora coronel, procedimiento? El procedimiento corresponde que si evidenciamos que esa persona está con esa nivel de alicoramiento, lo trasladamos. ¿A dónde? A donde corresponda que le hagan, ya sea medicina legal, a un centro médico. Si está borracho, detenido. Sí, señor, sí, señor. Si tiene una ligera muestra de vino, detenido. Sí, señor, él no va a continuar en la vía, no puede continuar, es un acto de responsabilidad y ese es el deber de nosotros. Él no va a seguir en la vía, no va a pagarle la vida a otro y mucho menos a su familia. ¿Usted tiene, señora coronel, el dato sobre cuánto tiempo transcurre? No debe transcurrir, sino transcurre desde cuando uno se toma una cerveza o una copa de vino hasta cuando desaparece la prueba. No tengo el dato exacto, pero hacemos la tarea. Mejor dicho, si uno se toma un café a la hora del desayuno y maneja a las 5 de la tarde, ¿aparece? La idea es que no lo hagan. ¿Y ustedes tienen la manera técnica de confirmar que lo hizo? Hacemos un ejercicio general. Nosotros estamos en la vía, vamos deteniendo vehículos, se hacen unas pruebas, se llama un tamizaje, porque este apenas nos va a lanzar esa primera evidencia, como que hay unas características, y a partir de allí, de lo que evidenciamos es que trasladamos a esa persona y hacemos ese procedimiento que está enmarcado en nuestra ley de tránsito. Coronel, usted es la primera mujer en la historia de la policía en ocupar este cargo. ¿Eso qué significa para usted? Bueno, para mí es un reto muy grande que el mando institucional me haya dado esta responsabilidad. Y es un reto, lo digo con mucho gusto y con mucho honor, porque realmente nos está dando esa oportunidad de dirigir un grupo grande e importante.
nos está dando la oportunidad como tal de estar en un cargo en el que me permite socializar, conocer personas y entregar eso que he aprendido durante mis 30 años de servicio en la Policía Nacional, 30 años de servicio. Entonces es un orgullo enorme y una responsabilidad. No, señor, yo inicié desde subteniente como trabajé en la policía en esa época, policía de menores, cuando inicié ya hace muchos años. Posterior fui comandante de estación, hemos estado en diferentes ciudades y diferentes cargos. En tránsito inicié desde el 25 de enero de este año. ¿Usted tiene, señora coronel, los datos precisos de las carreteras que están cerradas o en riesgo de ser temporalmente cerradas? Sí, señor, en este momento se presentan 6 departamentos. En Santander, específicamente en el corredor vial La Fortuna hacia Bucaramanga, al kilómetro 42. En Boyacá tenemos el sector de Macanal en la vía Guateque, kilómetro 29 al kilómetro 30. En el sector de Pajarito, específicamente en Sogamoso hacia Agua Azul, kilómetro 83. En norte de Santander, en El Paso, en el sector de Saravena, kilómetro 92. En el Casanare, Yopal, en la vía Yopal, Patariporo, kilómetro 13. También en Chocó, sector La Gaviota, en el corredor vial vía Quibdó, Medellín, kilómetro 92. Y en Putumayo, San Francisco, la vía Pasto, Mocoa, kilómetro 75. ¿Esas vías están cerradas? Sí, señor. Tienen posibilidad y manejo de tráfico que permite habilitar un carril, pero absolutamente la que tenemos cerrada es la de Macanal, que es la que queda en Boyacá. Esa sí está cierre total. ¿Macanal y qué? Es la que está cerrada, que es la de vía Guateque, El Secreto. Esa se encuentra con cierre total, lo que obliga a que haya una vía alterna que pues va a generar más tiempo en el desplazamiento de las personas. Ahora, coronel, ¿tiene usted los datos de qué carreteras tienen tránsito limitado? Pues que hay con prevención, que está abierta primero en una vía y luego en la vía contraria. En este momento, digamos que todas las demás vías están habilitadas. Haremos algunos manejos de tráfico en el momento que se presente, de acuerdo a la cantidad de vehículos, que es cuando llamamos, hacemos el reversible, hacemos eso en las vías, pero eso depende cómo se mueva, qué desplazamiento se presenta. Ahora, coronel, ¿usted tiene información sobre si el lunes, día de regreso, de retorno, habrá pico y placa regional? Sí, señor. Va a haber pico y placa regional en todos los ingresos hacia la ciudad de Bogotá. ¿Pico y placa? Sí, señor. Pico y placa regional está establecido para el día lunes de 12 a 4 de la tarde. Tendremos los vehículos que terminan en placa par y de 4 a 8 de la noche en placa impar. Posterior, luego de las 8 de la noche ya pueden ingresar todos los demás vehículos. Si se viola el pico y placa con placas que no están registradas, quedan detenidos, congelados, digo. Sí. La invitación es a eso, a que la gente respete y tenga como esa conducta y ese buen comportamiento para buscar agilizar las vías. Entonces ya hay muchos que tienen ese buen comportamiento y de hecho en la entrada esperan. Lo que les estamos diciendo es que tampoco hagan eso porque entonces nos afectan y nos generan ese conflicto vehicular a la entrada. Entonces que manejen esos tiempos. Por eso se avisa de forma anticipada. Insisto, para la planeación del viaje, tanto de ida como de regreso. Ahora, ¿en qué consiste, señora coronel, el operativo general que se va a poner en práctica en todo el país? Bueno, consiste en, ya tenemos determinadas 111 sectores en el país donde van a estar nuestros puestos de prevención y control en la medida en que
podamos hacerlo de acuerdo a ese desplazamiento, al número de carros. Ahí es donde están los 5.100 agentes. A nivel nacional vamos a estar acompañando en peajes, en las zonas mayormente accidentadas, ahí es donde va a estar su Policía Nacional. Y vamos a estar con nuestros diferentes medios, vehículos, motocicletas, acompañando, porque también la intención de nosotros y la tarea que nos coloca el señor director es ir allá donde el ciudadano de pronto tuvo una falla técnica en su vehículo, entonces vamos a acompañarlo, agilizar que llegue ese carro taller, y si nosotros podemos hacer esa atención mecánica, la hacemos para que las personas no se nos vayan a quedar en la vía. Diferentes situaciones que se puedan presentar, algún ciudadano que va enfermo, la situación de pronto, la temperatura, una ola de calor, alguna situación, vamos a estar ahí. ¿Qué requiere? ¿Qué necesita? Esa es la idea para agilizar y ayudar al ciudadano que llegue a su punto a donde va a ir a vacacionar. Ahora, señora coronel, mire, usted denunció la aparición de carros con placas falsas, o lo que vulgarmente se llama placas gemeliadas. ¿Qué es eso? Bueno, ¿con qué nos encontramos? Se hizo un trabajo juicioso con unos agentes encubiertos, llegando a algunos sitios, y entre uno ubicado en el centro de la ciudad, donde el ciudadano llega y le ofrecen cualquier cantidad de productos, y él accede porque necesita subsanar alguna situación, para este caso su placa. Puede ser que la placa la perdió, entonces, o de pronto tiene una deuda de comparendos, entonces él sabe que si quiere ir a sacar su nueva placa, pues debe pagar los comparendos. Entonces, si no tiene los recursos, él busca la forma más fácil. ¿Y cuál es esa? Llegar a estos sitios clandestinos, permitir que lo engañen, la compra y la coloca en su vehículo. Entonces, este año hemos detectado 104 conductores que se van movilizando con vehículos que tienen estas placas, las cuales se encuentran, son falsas o están alteradas, y esa es la situación que tenemos. ¿Qué les estamos diciendo a las personas? Que no caigan en ese juego, porque están abusando de la buena fe de las personas. Entonces creen que van, compran, le solucionan su problema. No, señor, se está metiendo en un problema peor, porque aparte de que es una infracción a la ley de tránsito, también es una infracción penal, la cual está generando incluso una medida de prisión, tema carcelario de 6 a 12 años, y puede tener agravantes. ¿Usted tiene algún cálculo sobre cuántos vehículos se van a movilizar desde San José? Sí, nosotros, y venimos con un ejercicio desde el puente el fin de semana pasado. La data que tenemos nos permite proyectar que va a ser un promedio de 3.500.000 vehículos los que se van a mover durante este puente. Sí, señor. Eso por paso de peaje es la información que tenemos, y aparte todas las personas que se van a mover desde los terminales de transporte, que además también aprovecho el escenario para invitar a la gente que salga a viajar, pero que lo haga de una forma muy consciente, que compre sus tiquetes en los sitios reconocidos, que vayan al terminal. Esa es una forma de garantizar que en su recorrido no va a ocurrir nada malo, que no va a ser víctima de algún delito, porque si él hizo su procedimiento, voy al terminal, compro mi tiquete, estoy garantizando con ese tiquete que voy a ir en un vehículo que cumple con todas las obligaciones técnico-mecánicas y con todos los requisitos para poderse movilizar en las vías del país. Y a ver, señora coronel, ¿usted está casada? Sí, señor. ¿Tiene hijos? Sí, señor. ¿Qué la condujo a ser policía? Cuando estaba jovencita vi pasar a unas alférez que se encontraban de prácticas en un parque en la ciudad. ¿Pero su padre es militar? No, nadie en mi familia. ¿Ninguno tiene? Nadie. Nadie. Vi ese uniforme tan lindo que es de botas altas, una universal, son unas correas que se lucen con el uniforme. Las vi tan bonitas, tan elegantes, sonrientes y tan amigables en ese parque que la verdad me ilusioné con ese uniforme. Estaba con mi mamá, le dije, mamá, esto me gusta, y coincidió ya con esa época que iba terminando el bachillerato. Pasamos por enfrente de la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander, y coincidió en que estaban las inscripciones abiertas. Nos bajamos con mi madre y mi mamá me miró y me dijo, ¿estás segura? Le dije, no, pero me gusta. Fuimos, compramos esa carpeta, iniciamos el proceso, y cuando iba pasando cada proceso decía yo, por Dios, mamá, ¿esto es en serio? Hasta que se dieron las cosas un 25 de enero del año 94. Y ahí inició mi carrera. ¿Y en su familia nunca hubo objeción?
Nunca, nunca. Muy consentida por parte de mi mamá, la adoro, entonces creían que no me iba a poder como desprender tan fácilmente y no, nunca me he desprendido de ella y de mi familia y de mi hogar, pero adoro esta profesión, me encanta lucir mi uniforme. ¿Y sus hijos cuántos años tienen? Mi hijo tiene 22 años y la niña tiene 13 años. No, ya está grandote. Sí, señor, y físicamente es gigante. ¿Y usted cuánto hace que es policía? Señor. ¿Cuánto hace que usted es policía? Hace 30 años. Y entonces en algún momento ellos jugaban a policías y ladrones. Sí, señor, pero a quien más le llama la atención de mis hijos es a la niña. Ella ve este uniforme, ve la formación, ve a nuestros policías y le llama muchísimo la atención. De hecho, en mi familia todos han aprendido y quieren mucho esta institución. ¿Y a usted le gusta hacerlo? Me encanta, lo adoro. Esto es lo mejor que me ha podido pasar en mi vida porque me encanta servir, trabajar, lo hago con gusto. Además que soy muy optimista y yo sé que entre todos, con responsabilidad, podemos sacar adelante este país. ¿Y no tiene usted temor de ninguna clase? Es decir, para usted es un servicio a la comunidad. De ninguna porque estamos formados, estamos capacitados y además tenemos la orientación del señor director general y del cuerpo de generales que son quienes están ahí apoyándonos y acompañándonos. ¿Para general? En este momento me encuentro adelantando curso para general. De la policía, generalas. Sí, señor, en este momento se encuentran 2 señoras generales que son quienes llevan la batuta frente al personal femenino. ¿Usted aspira a ser general? Me encuentro adelantando curso y estamos haciendo la tarea muy juiciosos. Pregunta final, señora Coronel. Recomendaciones para este fin de semana. Este es el momento más especial para mí porque es el momento de decirle a la gente que por favor respetemos las señales de tránsito, que no abusemos de la velocidad, 0 bebidas embriagantes mientras esté conduciendo. Estamos haciendo un ejercicio que se llama abrazar la vida. Hay una instrucción también del señor ministro en el que nos está invitando a todos y es una tarea que tenemos para el uso correcto del cinturón de seguridad, tanto del conductor como de los tripulantes del vehículo y desde allí vamos a proteger la vida de los hombres, las mujeres, de nuestros niños, niñas y adolescentes en la vía. Señora Coronel Claudia Blanco. Sí, señor. Muchas gracias por aceptar esta invitación y le deseamos mucha suerte en su trabajo. Gracias por esta invitación y bueno, vamos a iniciar estas vacaciones con mucho optimismo y posteriormente a regresar a las casas felices de haber descansado. Muchas gracias. De nuevo, gracias, Coronel. Gracias, señor. Y gracias a ustedes, televidentes, por estar en este programa y por haber permanecido aquí. Que tengan una feliz noche. Gobierno anuncia millonario recorte de gastos. Ministro de Hacienda Ricardo Bonilla revela que el presupuesto será recortado en 20 billones de pesos. Baja de recaudo de impuestos origina las medidas de ajuste presupuestal. El presupuesto para reforma agraria y compra de tierras no se afectará, asegura ministra de Agricultura. Habla el presidente Petro ante los banqueros y explica medidas. El gobierno reglamenta gabinete para la paz. Iglesia contraconstituyente. Cardenal Luis José Rueda dice que no es conveniente. Éxodo en el país. 5.200 policías vigilan carreteras desde esta noche. Carrobombas en Jamundí Valle y en Popayán, Cauca. 2 policías heridos. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El gobierno anunció en la sesión de clausura de la convención bancaria un billonario recorte en los gastos de la nación. El ajuste alcanzará los 20 billones de pesos. Juan Armando Rojas en Cartagena con los detalles de este anuncio. Buenas noches, Juan. Al intervenir en la 58ª convención bancaria aquí en Cartagena, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, describió el tamaño del problema de caja que enfrenta el gobierno por la caída del recaudo tributario. El titular de la cartera de Hacienda anunció un drástico recorte de más de 20 billones de pesos en el presupuesto que resta para este año. Ese ajuste por el lado del gasto significa que el mensaje que estamos enviando es: va a haber un ajuste por 20 billones de pesos en reducción de gasto, y esa es la medida que se ha venido tomando. Que también anunció que dentro de 2 semanas comenzarán a subir los precios del diésel.
pero inicialmente para las industrias. Tendremos que pensar en las medidas dolorosas de cómo ajustamos el diésel. No le gusta a nadie. Por supuesto que no le gusta a nadie. Y por supuesto que nos van a decir, como nos han dicho varias veces en el gremio del transporte, que al afectar el precio del diésel vamos a afectar el precio de los alimentos. Y viene una discusión larga de hasta dónde podemos concertar eso. Ante las dificultades fiscales que enfrenta la nación, el ministro de Hacienda también señaló desde Cartagena que es necesario que el Congreso apruebe el cupo de endeudamiento y envió un mensaje al sistema financiero internacional en el sentido de que el gobierno cumplirá con sus compromisos, incluidos los intereses. Poder cubrir los intereses, que implica nuevas operaciones de crédito para poder pagar estos intereses. Entonces, cuando nos dicen, ¿van a endeudar más el país? La respuesta es, no, estamos pagando los compromisos, pero nadie contabilizó dónde estaban los intereses y cómo se iban a pagar los intereses. En el Congreso de Asobancaria en Cartagena también estuvo el Contralor General de la República, refiriéndose precisamente a los anuncios del fuerte apretón de gastos que anunció el gobierno nacional. Dijo que es una decisión responsable y necesaria. Efectivamente, hay que reconocer que es una decisión en estos momentos prudente y acertada del gobierno, porque es que entonces estaríamos hablando en diciembre de otro problema y es del déficit. Nosotros no podemos gastar en el país más de lo que recibimos. Los banqueros aquí presentes en este evento de Asobancaria también opinaron sobre los anuncios del ministro de Hacienda. Lo recibieron con beneplácito y dijeron que es una decisión y una medida responsable y necesaria. Sabemos que el recaudo tributario viene por debajo de las cifras del año pasado y tomar medidas para garantizar que de manera cuidadosa se maneja la situación fiscal, creemos que es una muy buena señal para los mercados. Eran necesarias y nosotros reconocemos el valor de esas palabras y más allá de nuestras palabras, creo que lo importante es que los mercados las han tomado de manera muy positiva. Estamos teniendo una serie de rezagos e impactos desde el punto de vista de finanzas del gobierno nacional y estas medidas son responsables, son medidas conservadoras que permiten tener una mejor proyección del uso de la caja del gobierno nacional y así poder cumplir con los planes de inversión y las obligaciones y necesidades del Estado colombiano. El llamado que hace ayer el presidente Gustavo Petro de decir que no se puede tocar los recursos de la reforma agraria, pues es una instrucción de prioridad en el gasto y en la inversión. El sector agrario está moviendo la economía nacional, es el que muestra crecimiento económico, el que muestra crecimiento del PIB en unas escalas muy importantes, es el que genera más empleo, el que genera más exportaciones, es el que está dinamizando las economías en los territorios, generando seguridad alimentaria, es el que además construye paz. Esas son las prioridades. Aparte de los temas económicos, también en la convención bancaria se habló de la coyuntura política. El presidente de la Corte Constitucional se pronunció en torno a las versiones y al debate político sobre una eventual convocatoria a una constituyente. Por supuesto, la Corte siempre estará atenta tanto a las demandas que por iniciativa ciudadana se le propongan como a los controles automáticos que tenga que hacer, y en ese caso pues obviamente todas estas propuestas serán objeto en su día de estudio por la Corte cuando en ese trámite, por ejemplo, de una reforma constitucional para lograr hacer mutaciones, digamos, definitivas sobre la Constitución, pues se pretendan hacer. En medio de los anuncios de los problemas de caja que enfrenta el gobierno y de las medidas anunciadas por el Ministerio de Hacienda para hacerle frente al déficit, el presidente de la República, Gustavo Petro, llegó con un mensaje claro para los banqueros reunidos aquí en la 58ª Convención Bancaria que está terminando en Cartagena. En este momento me parece que el papel del Estado es crucial. Lo seguimos discutiendo, pero no podemos gastar muchos días porque hay que actuar rápido. Porque hemos pensado presentar un paquete de leyes al Congreso. Igual nos pueden bloquear. Hay otros caminos. Pero en las propuestas que se presentarían, yo me inclino hacia la inversión forzosa.
cogiendo de modelo la agricultura que ya está, sino dedicándola también hacia vivienda, industria, ahí con un énfasis en exportación, que Valcoldes se creó fue para eso, y hacia el turismo, que está reaccionando positivamente en Colombia, turismo internacional. Las medidas anunciadas hoy por el ministro de Hacienda serán examinadas por el Consejo de Ministros el próximo lunes festivo en Bogotá. Con la cámara de Juan Carlos Moreno, Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. Gracias, Juan Armando. Y el director del Comité de la Regla Fiscal, Andrés Velasco, advirtió que el plan de ajuste del gasto debe cumplir con metas fiscales. El llamado del Comité Autónomo al Gobierno es garantizar el cumplimiento de la regla fiscal en el corto y mediano plazo. El Gobierno Nacional tendrá que entregar el marco fiscal de mediano plazo al Congreso de la República y a la Nación, y ahí tendremos todos los elementos de juicio para saber cómo va las cuentas fiscales en el año 2024, cómo va a cumplir el Gobierno Nacional la regla fiscal este año y cuál es el plan para programar el presupuesto general de la Nación en vía en que se cumple también con la regla fiscal en el año 25. El comité reiteró que se hicieron estimaciones de recursos que no podrían llegar como litigios en materia de impuestos. Había programado en el plan financiero 10 billones de pesos de arbitramiento de litigios. Esa estrategia nosotros la consideramos riesgosa y sobre todo esos litigios pues no se consideran ingreso estructural. El Gobierno Nacional pues nos contará en el marco fiscal, el plan financiero, la revisión del plan financiero, qué pasó con esa programación de esos recursos. El marco fiscal de mediano plazo será presentado por el Gobierno el próximo 15 de junio. Los obispos del suroccidente del país convocaron el tercer foro sobre cultivos de uso ilícito en la búsqueda de soluciones para las economías ilegales de los territorios. La Iglesia pide a la Segunda Marquetalia aprovechar esta nueva oportunidad para hacer realidad la paz. Tras el rotundo fracaso de los diversos programas de sustitución de la coca en el sur del país, los obispos buscan aportar salidas que puedan transformar las economías ilegales con respuestas desde los territorios. No se puede negar que con eso ellos están subsistiendo, pero eso no significa que se pueda justificar algo que hace tanto daño a la sociedad. Habrá que buscar maneras realmente, por eso se trata de buscar maneras, otros usos, ¿sí? Por ejemplo, para que la coca no sea un producto que daña a la sociedad, sino más bien que le aporte. Según el gobernador de Nariño, los cultivos en esta región del país han crecido y hoy son más de 69.000 hectáreas sembradas de hoja de coca en la región. Los obispos también hablaron de los diálogos con la Segunda Marquetalia. Invitamos a este actor armado a que mire, digamos, con vocación de paz y con vocación de reconciliación, esta oportunidad que le da el gobierno del presidente Petro y obviamente al presidente, para que también a través de todos los mecanismos puedan ayudar a que los territorios se construyan en paz y reconciliación. Sin embargo, hay optimismo moderado. Sabemos que al estar en los territorios todavía la presencia de otros actores armados, pues puede ser que esos actores armados se vayan, los que empiecen a construir la paz, pero están otros actores armados que en este momento no están. Ahí la invitación al gobierno es para que cope esos territorios y las personas puedan de verdad sentir la paz. En los próximos días se darán a conocer las propuestas hechas desde los territorios para avanzar en la transformación de las economías ilegales. Colombia le ganó por segunda vez un pleito a la minera canadiense Montauk. Con esto se garantizaría la protección del páramo de Santurbán en Santander. La Agencia de Defensa Jurídica del Estado logró salvar a Colombia de pagar más de 700.000 millones, 196 millones de dólares, a la minera canadiense Montauk, antes Galway, que reclamaba el dinero por haber prohibido la extracción minera en el páramo de Santurbán. CMI habló con el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, John Camargo, desde París. Pero lo más importante, que protegimos los ecosistemas, protegimos nuestro páramo de Santurbán. En este caso, la minera canadiense alegaba una violación al Tratado de Libre Comercio firmado con Colombia cuando en 2014 el Estado definió los límites del páramo como zona protegida. El Tribunal de Arbitramiento, ¿qué dijo con respecto a los tratados que firma Colombia con Canadá? En este punto, el tribunal pues, básicamente manifiesta que la conducta de Colombia es completamente legítima, que Colombia se puede autorregular en la materia. El tribunal también dijo que las actuaciones de Colombia para la protección de los páramos no fueron arbitrarias.
El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, explicó en detalle el decreto presidencial para reglamentar el Gabinete de Paz. Aseguró que se busca articular a todo el gobierno para implementar los acuerdos de paz. El Gabinete de Paz es liderado por el presidente Petro y con participación de todo el gabinete ministerial, así como entidades adscritas al gobierno, con el cual se busca articular el proyecto de paz total y cumplir con los acuerdos. Ese gabinete tiene que ver precisamente con eso, con las estrategias para hacer bien la reforma agraria, las estrategias para generar más equidad y que cada vez que sea convocado ese gabinete le informe al presidente de las acciones que está haciendo cada uno de los ministros y cada uno de los institutos invitados para el cumplimiento de lo que nos comprometimos ante Naciones Unidas. Se busca que con este Gabinete de Paz se articulen políticas públicas desde todos los sectores en el gobierno enfocados en lograr cumplir los acuerdos. Es el Consejo de Ministros con unos invitados trabajando en temas de paz, de implementación de los acuerdos de paz. El ministro descartó que con el decreto para reglamentar el Gabinete de Paz se busque articular una constituyente a través de los acuerdos de paz. El fiscal Mario Burgos, que investiga al hijo mayor del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, debe dejar el proceso. Enfrenta ahora un juicio disciplinario en la Comisión de Disciplina Judicial. Fue la Comisión de Disciplina Judicial que llamó a juicio disciplinario al fiscal Mario Burgos, esto por las filtraciones del interrogatorio al hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, y por su captura, esto en medio de las investigaciones que se adelantan en su contra por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Procedimental penal. Son 3 cargos que deberá enfrentar el fiscal primero delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, que tienen que ver con fallas en la cadena de custodia y extralimitación de funciones. Constituye una falta, a juicio de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, cometida a título de culpa grave. También por el hecho de haber presionado indebidamente a Nicolás cuando lo trajo desde Barranquilla hasta Bogotá para obtener un acuerdo indebido. Y finalmente, en lo que tiene que ver con haber asumido una investigación sin tener funciones para ello en contra del presidente de la República. El abogado explicó que el fiscal Burgos debe declararse impedido en las investigaciones contra Nicolás Petro. La necesidad de recusarlo en el caso de que él no se declare impedido, porque recordemos que la ley establece que un pliego de cargos de manera objetiva y de inmediata debe acarrear la salida del cargo porque él perdió cualquier objetividad Causal de impedimento. Otros expertos, como el penalista Francisco Bernate, dice que el fiscal debe dejar el proceso. La consecuencia de esta situación es el retiro del fiscal a cargo de esta investigación. Al fiscal Burgos se le acusa de presionar al hijo mayor del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, para negociar con la fiscalía y así poder investigar al primer mandatario. Tras la decisión de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial de formular pliego de cargos al fiscal Mario Burgos, el presidente Gustavo Petro y su hijo Nicolás se pronunciaron y cuestionaron la actuación del funcionario. Mi nombre es Nicolás. Nicolás Petro, a través de sus redes sociales, aseguró que después de tantas arbitrariedades no pensó que se hiciera justicia. Hoy la Comisión de Disciplina Judicial formula pliego de cargos contra el fiscal Mario Burgos por haber filtrado material que estaba exclusivamente bajo su custodia, por haber investigado a mi padre siendo un aforado y por haberme presionado indebidamente. Por su parte, el presidente Gustavo Petro arremetió contra el fiscal Mario Burgos y cuestionó sus actuaciones. Se le ocurrió a un fiscal investigar al presidente rompiendo la Constitución. El fiscal Mario Burgos fue el encargado de liderar la investigación preliminar que conllevó a la captura de Nicolás Petro, hijo del presidente, en Barranquilla. El cardenal primado de Colombia, Monseñor Luis José Rueda, se pronunció sobre la propuesta del presidente Petro de convocar un proceso constituyente. Aseguró que esto podría llevar al país a momentos difíciles e instó a que se trabaje sobre lo ya construido. En medio de una solemne ceremonia para consagrar al país al Sagrado Corazón de Jesús, el presidente de la Conferencia Episcopal y cardenal primado de Colombia, Luis José Rueda, se pronunció sobre la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente y envió una advertencia. Creo que una constituyente nos puede abocar a un momento muy difícil. Posiblemente entremos en una constituyente
y cómo salimos no lo sabremos. Entonces yo creo que el camino es no arriesgar el presente y el futuro, y es consolidar nuestra Constitución y desarrollarla. Ella tiene los mecanismos para renovarla y transformarla. En la ceremonia realizada en la Catedral Primada, el cardenal Rueda eleva una oración por los problemas del país. La polarización, la corrupción, la violencia que atenta contra la vida de las personas en todas las regiones y en distintas formas. Con una bendición a los colombianos, el cardenal primado extendió un mensaje para dejar a un lado la polarización y trabajar así para encontrar el camino a la unidad nacional. La Corte Suprema de Justicia abrió investigación al embajador de Colombia ante la FAO, Armando Benedetti, y a 2 excongresistas más. La investigación de la Corte Suprema de Justicia contra el embajador ante la FAO, Armando Benedetti, y los excongresistas Tatiana Cabello y Efraín Torres se abre por los presuntos delitos de concierto para delinquir, cohecho propio y enriquecimiento ilícito de servidor público. Este último delito solo para el embajador Benedetti. Los hechos están relacionados con supuestas maniobras desplegadas desde el Congreso, al parecer para beneficiar a la empresa Symmetric S.A., propiedad de Euclides Torres, con la aprobación en el Congreso de una ley que implementó el certificado de aptitud psicofísica para el porte y tenencia de armas. En los próximos días, la sala, con ponencia de la magistrada Cristina Lombana, que tiene esta investigación, definirá fechas para escuchar en indagatoria a los 3 excongresistas. Benedetti se pronunció en su cuenta de X. Vuelve Lombana con sus jugaditas y su persecución para investigarme nuevamente en lo que ya fue recusada e inhabilitada. Desde 2018 me ha abierto más de 10 procesos sacados de la manga. De Euclides Torres se ha dicho por parte del hijo mayor del presidente Nicolás Petro que habría suministrado ayuda en los eventos políticos a la aspiración presidencial de su padre. La Fiscalía General de la Nación investiga un posible desvío de dineros hacia Estados Unidos en el marco del escándalo de centros poblados. La Fiscalía reactivó las investigaciones por la pérdida de los 70.000 millones de Mintic destinados a centros poblados para la conectividad de Internet en zonas rurales del país en la administración de Karen Abudimen durante el gobierno de Iván Duque. Las indagaciones apuntan a que al parecer cerca de 58.000 millones se desviaron a cuentas de empresas ficticias en Estados Unidos. Según fuentes de la Fiscalía, la persona que habría sacado el dinero en ese país ya había contratado con Mintic en el 2019. Por eso la Fiscalía investiga si se trata de una conducta reiterativa. También se investiga si otra parte del dinero fue sacado en bancos de Barranquilla en montos pequeños de dinero por varias personas, que la Fiscalía denomina como hormigas. Hace unos días, el actual ministro de las TIC, Mauricio Liscano, dijo que solo se han recuperado 2.000 millones de los 70.000 entregados a centros poblados. El 46% del personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario es investigado por corrupción. De 13.000 funcionarios, al menos 5.800 tienen procesos abiertos. En diálogo con CMI, el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, coronel Daniel Gutiérrez, reveló cuántos dragoneantes han sido capturados por corrupción. Se ha capturado alrededor de 125 funcionarios durante la operación Dominó, es decir, en año y medio más o menos 125 capturas, se han hecho 27 en flagrancia también. También reveló la cifra de cuántos investigados hay en este momento. Tenemos disciplinariamente un promedio de 5.800 investigaciones, 3.800 personas investigadas. Se refirió a los operativos sorpresa que se llevaron a cabo el día de hoy en la cárcel La Modelo. Esto con el propósito de tener un control penitenciario contundente, permanente, evitar que sigan saliendo amenazas, hechos de violencia en contra de cualquier servidor penitenciario. Me dicen que al momento se han incautado más o menos 125 celulares, 800 gramos de marihuana y un promedio de 10 millones de pesos. En una de las celdas encontraron esta caleta donde escondían dólares. 8.000 familias indígenas de Nariño regresaron a sus territorios luego de más de 9 meses de desplazamiento debido al conflicto armado en sus territorios. Alexandra tuvo que huir dejándolo todo para salvar la vida. Nos dijeron que teníamos que retirarnos de aquí porque iba a haber, el conflicto se siguió y se entraron al territorio. Ella, como más de 8.000 familias, hoy, casi un año después, pueden regresar a sus tierras. Es una felicidad, ¿no? Pero al mismo tiempo es una tristeza porque uno llega digamos, a la casa de uno, donde uno siempre ha vivido. Todo encuentra patas arriba, todo botado, cosas perdidas, cosas que ya no se van a recuperar, pero de igual manera es un sentimiento muy chévere, muy bonito.
Son indígenas de los resguardos de la montaña en Samaniego y el Sande en Santa Cruz de Guachavés. Es un ejemplo para el país. Es un ejemplo para decirle al país, tenemos que cruzar la página, no estamos en dos orillas, estamos en una misma orilla y queremos que nuestra población pase al otro lado del río y nosotros lo que podemos servir es como piedras que le permitan a la gente cruzar el camino. El gobierno nacional y local se comprometieron a brindar garantías y condiciones de seguridad y dignidad para el regreso de estas familias desplazadas. Una tragedia se reportó esta tarde en un penthouse del barrio El Poblado de Medellín. Un ascensor que conecta internamente a la propiedad en los pisos 20 y 21 se desprendió durante una maniobra de mantenimiento. Un trabajador murió y otro resultó herido. A esta hora, un equipo de policía judicial investiga las causas del accidente. Un robusto plan de seguridad vial lanzó la policía para este fin de semana al inicio de las vacaciones de mitad de año. En diálogo con Noticentro 1 CMI, la directora de Tránsito y Transporte de la Policía, Coronel Susana Blanco, reveló cómo será el dispositivo de seguridad y movilidad para este fin de semana con puente festivo. Tenemos 5.000 policías, 5.100 policías dedicados a la seguridad vial en las carreteras, además de todos los dispositivos que tenemos a nivel nacional acompañados de los comandantes de departamento y metropolitana. Hizo un llamado para que los conductores tengan precaución en las vías. Estamos invitando a esa conducción juiciosa y responsable, que obedezca a esa buena conducta que tiene esa persona que va al frente del volante. La recomendación es no exceder los límites de velocidad, respetar las señales de tránsito, el uso correcto del cinturón de seguridad, no solamente para el conductor, sino para sus pasajeros, para sus tripulantes. Departamentos como Cundinamarca, Boyacá, Antioquia y Valle del Cauca serían los más visitados durante este fin de semana. Las autoridades están en alerta ante la suplantación de placas de vehículos en el país. Ya se han detectado 104 casos. Cada 33 horas la Policía de Tránsito y Transporte sorprende a un conductor con placas falsas en su vehículo. Un delito que puede significar una pena de 6 a 12 años de prisión. Este año llevamos 104 personas sorprendidas que van en vehículos con su placa falsa. CMI conoció un video donde se deja evidencia de cómo están ofreciendo placas adulteradas a los ciudadanos. Ya él te dice cuánto te la cobro, cuánto te cobro, para cuánto necesitas pegar. Persona llega a esos puntos, un promedio de 300, 320 mil, 350 mil por un trámite de estos y le ofrecen cualquier cantidad de productos. Entonces el ciudadano cree que allí le van a solucionar ese inconveniente que presenta por no tener su placa y realmente lo están llevando a cometer un acto de ilegalidad. El conductor que incurra en esta conducta también recibiría además una multa cercana a los 350.000 pesos y la inmovilización del vehículo. Una nueva jornada de disturbios se presentó en inmediaciones de la sede de Bogotá de la Universidad Nacional. A las 5 de la tarde, un grupo de personas encapuchadas salió a vandalizar los paraderos de bus que se encuentran frente al claustro. Esto para hacer que la fuerza pública interviniera y así comenzar los enfrentamientos. Los disturbios obligaron a las autoridades a cerrar por completo la NQS en sentido norte-sur, provocando gran congestión vehicular en el norte de Bogotá. Con artefactos incendiarios caseros, artefactos explosivos, hechizos y piedras de gran tamaño, atacaban a los uniformados de la UNDEMO que respondían con densas nubes de gas lacrimógeno y miles de litros de agua. Los enfrentamientos finalizaron a eso de las 7:15 de la noche. La Policía Nacional capturó a 6 narcos invisibles que serían responsables del envío masivo de cocaína a Centroamérica. En medio de la operación de la Interpol fueron incautados más de 420 kilos de cocaína que estaban ocultos en un furgón. La organización narcotraficante tenía injerencia en los departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Bichada y en la ciudad de Bogotá. Fue archivado por sexta vez en el Consejo de Bogotá el proyecto de acuerdo para modificar los manuales de convivencia de los colegios con el fin de incluir protecciones a integrantes de la comunidad LGBTIQ+. El proyecto busca que en los colegios de la ciudad haya atención especial a niños y niñas con orientación sexual diversa, con el fin de prevenir casos de suicidio por el bullying. Los concejales opositores rompieron el quórum y el proyecto nuevamente fue archivado.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que no se realizará la obra del corredor verde de la carrera séptima desde la calle 26 hasta la calle 100 durante su administración. La mañana de este viernes, en compañía de gran parte de su gabinete, el alcalde Galán sancionó el Plan Distrital de Desarrollo, la hoja de ruta de su administración. Ahora ya no tenemos excusas, ahora tenemos la responsabilidad de, con esta misma actitud que hemos tenido hasta ahora, de apertura, logremos implementar este plan de desarrollo. Más tarde, en un conversatorio sobre los retos de la infraestructura en la región, el mandatario aseguró que no realizará la obra del tramo sur del corredor verde de la carrera séptima. Cerrar buena parte del corredor de la séptima y buena parte del corredor de la Caracas al tiempo para obra pública que durará varios años, colapsaría la movilidad de la ciudad. Entonces nosotros hemos tomado la decisión de suspender ese proyecto. El tramo de la calle 100 a la 222 de ese proyecto sobre la séptima ya está contratado y deberá ser ejecutado. Hubo un ataque con explosivos contra el comando de policía de Popayán. 2 personas resultaron heridas. Lady Capote, en la capital del Cauca, con el reporte. Lady, buenas noches. Un viernes de terror se vivió aquí en la ciudad de Popayán, pues siendo alrededor de las 5 de la tarde se escuchó una fuerte detonación en inmediaciones del comando de policía Cauca, asimismo cerca al aeropuerto Guillermo León Valencia. Estos artefactos explosivos que se instalaron a las afueras del comando de policía dejaron un uniformado herido y asimismo múltiples daños materiales. La rutinaria tarde de este viernes se vio interrumpida por una fuerte explosión. Pánico y mucho miedo sintieron los habitantes y comerciantes del sector con este atentado dirigido a la fuerza pública en plena capital caucana. El lanzamiento de unos artefactos explosivos a través de unas ramplas llamados tatucos, unos cilindros que fueron lanzados desde una volqueta que ubicaron esos delincuentes en las inmediaciones del aeropuerto local de Popayán. La gente en el Cauca está cansada de los atentados, del sufrimiento, del dolor. Y creo y hago un llamado como una mujer trabajadora por la paz. Todos los grupos en el Cauca deben escuchar el llamado que está haciendo el señor presidente de la República. Tras el ataque, funcionarios departamentales y municipales junto a la fuerza pública adelantan un consejo de seguridad. Estos artefactos que son no convencionales significa, el solo hecho de transportarlos, de instalarlos, significa un riesgo para la comunidad. Vemos cómo desde un sector aledaño, donde hay residencias, donde hay establecimientos comerciales, se manipuló esos artefactos por parte de estos terroristas. Como podemos apreciar, en este momento se encuentran unidades del CTI de la Fiscalía recopilando material probatorio de este atentado terrorista en Popayán. Informó Lady Capote para Noticentro 1 CMI, La Noticia. Lady, gracias. Y otro ataque con carro bomba se registró en Jamundí, en el Valle del Cauca. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, pidió realizar acciones mucho más contundentes en materia militar y policial. A la escalada terrorista contra la policía que tuvo lugar hoy en el suroccidente colombiano se suma la detonación de un carro bomba en inmediaciones del parque principal y de la subestación de policía de Robles, corregimiento del municipio de Jamundí. Aunque no se reportaron víctimas fatales ni personas lesionadas, el artefacto explosivo causó daños materiales significativos en el sector. Durante su visita a Santiago de Cali en la tarde de hoy, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se refirió a los atentados terroristas y solicitó, en representación del Gobierno Nacional, una ofensiva más contundente por parte de las fuerzas militares contra los grupos armados. Y evidentemente vamos a tener que hacer acciones mucho más contundentes en materia militar y policial, porque pues cuando se le declara la guerra a un Estado y a una sociedad, la sociedad tiene el derecho y el deber, el Estado y el gobierno, de enfrentar esa guerra. Las acciones que están tomando las saben hacer los generales. Nosotros lo que pediríamos es más resultados, más contundencia, porque la instrucción del presidente y la instrucción del gobierno es combatir a estos terroristas. Finalmente, el ministro aseguró que estos atentados terroristas serían retaliaciones por parte de estos grupos armados, luego de que el gobierno nacional no creyera en su voluntad de paz e interrumpiera el cese al fuego en el país.
El autorregulador del mercado hace reparos a la reforma pensional que se discute en el Congreso de la República. El planteamiento puede afectar el mercado de capitales, que en últimas puede reducir la financiación del gobierno nacional. Los fondos privados pasarían de invertir 30 billones a 10 billones de pesos después de la implementación de la reforma. Esta reforma, tal y como está, va a generar un menor ingreso de dinero que puede ser invertido en títulos en el mercado de capitales. Eso puede tener implicaciones en el mercado de TES, lo cual afecta la financiación del gobierno, en el mercado de bonos y acciones, que puede afectar el sector privado. Se insiste en modificar la implementación de la ley para Colpensiones. Es prudente y responsable que el Congreso extienda la fecha de inicio de esta reforma para el año 2026 o 2027. La discusión de la reforma iniciaría la próxima semana en la plenaria de la Cámara. La creación de la justicia agraria aprobada por el Congreso costará más de 124.000 millones de pesos anualmente, según revela un documento del Ministerio de Hacienda. Tipo de problemas. El presidente de la República firmará en los próximos días la ley que crea una jurisdicción agraria con la que se dirimirán miles de procesos de disputas de tierras en el país. Se crean los jueces de circuito agrario, se crean los magistrados de tribunal agrario, y la instancia, digamos, superior va a ser una fusión entre Consejo de Estado y Corte Suprema de Justicia, que va a asumir la última decisión en materia de conflictos agrarios. El valor anual alcanzaría los más de 100.000 millones de pesos. La inversión para la puesta en marcha de la jurisdicción agraria es de 130.000 millones de pesos. Eso ya está apropiado por el Estado, ya el Ministerio de Hacienda ha dado el concepto favorable, luego no hay ningún inconveniente en materia económica para la puesta en funcionamiento de esta jurisdicción. La reforma se extendería en las regiones más afectadas por el conflicto armado. En Colombia se tiene identificado que apenas el 1% de los conflictos de tierras, de posesión y dominio de tierras, están en fase de resolución, mientras el 99% de los mismos o no han llegado a ninguna jurisdicción o no se están resolviendo de ninguna manera. El Congreso ya aprobó la creación del tribunal. Accionistas de Nutresa autorizaron al grupo Gilinski para decidir sobre una posible venta de activos de la compañía. Durante la asamblea de accionistas de Nutresa, convocada hoy en Medellín, Gabriel y Jaime Gilinski fueron autorizados para decidir sobre la enajenación de los activos de la compañía. Creímos que íbamos a tener un tiempo de convivencia con los Gilinski y no fue posible, porque no alcanzaron a saborear los productos que hacemos cuando ya ellos hoy están pensando en otras decisiones. Y nosotros tenemos muchos interrogantes porque no es la primera vez. Hemos estado demandando siempre las cuestiones de la marca. El señor Gilinski compró marca y ahora vende marca. Compró en 3.500, ahora dice que vende en 13.000. La asamblea fue citada tras conocerse el interés de multinacionales de comprar algunas líneas de producción de la compañía. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,1% a 1.411 puntos. La acción de Nutresa fue la que más subió, con una valorización de 9,62% a 57.000 pesos. La acción preferencial de Corfi Colombiana fue la que más bajó, con una pérdida de 3,9% a 14.300 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 22.000 millones de pesos, con una variación positiva de 0,92% a 35.080 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo martes será de 3.944 pesos con 14 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.720 pesos y la venden entre 1.830 pesos. Un euro cuesta 4.292 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2.24. El azúcar se transó en 18,96 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $75,38.
La referencia Brent para Colombia se cotizó en $79.54. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.360 pesos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.